Hoy voy a hablarles de una introducción a la rehabilitación vestibular. Específicamente hablaré del vértigo posicional paroxístico benigno, más conocido como BPPV. Ya se darán cuenta por qué hablaré de este síndrome vestibular. Así que bueno, me gusta mucho iniciar esta charla haciéndoles la pregunta de qué es la rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Hace unos años atrás, hace más o menos 12 años, yo escuché por primera vez el término rehabilitación vestibular. La verdad que no sabía de qué se trataba. Yo soy colombiana, pero vivo en Argentina. Acá en Argentina es donde escucho por primera vez esto de la rehabilitación vestibular. Yo era fisioterapeuta recién egresada de la universidad y la verdad que no conocía de este campo de acción. Sé que han pasado muchos años, ya casi 12, 13 años de que me gradué como fisioterapeuta y sé que muchos colegas aún no saben de qué se trata este campo de acción. Y por eso es la pregunta que siempre les hago antes de iniciar. Y ahora bien, ¿qué es la rehabilitación vestibular? Es un área disciplinar de la fisioterapia que se focaliza en implementar ejercicios o maniobras específicamente diseñados para aliviar los signos y síntomas que se generan por una afección del sistema vestibular periférico o del sistema vestibular central. ¿Cuál es el objetivo de esta rehabilitación? Disminuir o eliminar la sensación de vértigo, mareo, reducir la inestabilidad de la mirada, mejorar el equilibrio estático y dinámico y disminuir el riesgo de caídas en nuestros pacientes a través de unos ejercicios de adaptación, sustitución y habituación que trabajan sobre el fenómeno de la compensación vestibular a través de la neuroplasticidad. Es decir, que nosotros como rehabilitadores vestibulares lo que hacemos es disminuir los síntomas de mareo, vértigo e inestabilidad o eliminarlos por completo a través de ejercicios o de maniobras basados en el fenómeno de la compensación vestibular. Eso es lo que hacemos nosotros los rehabilitadores vestibulares. Me termino de presentar, mi nombre es Alcida Rangel, yo soy fisioterapeuta y ayudo a fisioterapeutas en ejercicio a entrenarse en rehabilitación vestibular en 4 meses para el diagnóstico y tratamiento del BPPV. Tengo 35 años, soy colombiana y vivo en Buenos Aires, Argentina, hace 12 años. Hace 13 años, perdón. Tengo 12 años de experiencia en el campo de la rehabilitación vestibular, tratando pacientes con vértigo, mareo e inestabilidad. Trabajo en un equipo interdisciplinario con médicos otorrinos y médicos otoneurólogos y soy miembro titular del Grupo de Interés en Rehabilitación Vestibular y Balance, el GEIR de Argentina. He participado en diferentes ponencias, congresos, y ahora para mí es un gusto estar en este primer seminario de rehabilitación que se fue creado por Fisiofromal y la idea es que podamos compartir desde el quehacer. Para mí es importante que sepan quién soy, de dónde vengo y quién es la persona que les acompañará en esta charla. Así que bueno, la pregunta es, ¿qué pacientes se benefician de la rehabilitación vestibular? Pacientes con vértigo, mareo e inestabilidad. Y todos estarán pensando, ¿es lo mismo? Y la respuesta es no. Desde hoy quiero que se lleven esto a sus casas. El mareo, el vértigo y la inestabilidad no es lo mismo, pero es el síntoma con el que el paciente puede llegar a nuestra consulta. Vamos a ver cuál es la diferencia. El vértigo es una alucinación de movimiento que no existe, es una percepción de que las cosas se mueven cuando realmente no se están moviendo. Generalmente es la sensación de giro de las cosas. El mareo es la sensación de desorientación espacial sin sensación de movimiento. Entonces no es lo mismo, pero muchos pacientes van a llegar a la consulta y nos van a decir que tienen mareo cuando realmente tienen vértigo. Y la inestabilidad es desequilibrio, se define como la sensación tambaleante o fuera de balance. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, nosotros tenemos que enseñarles esta diferencia. ¿Por qué? Porque de esto va a partir un buen diagnóstico. Y recuerden, un diagnóstico certero es igual a un tratamiento eficaz. Entonces, el signo, mejor dicho, el síntoma guía que presenta nuestro paciente va a ser fundamental a la hora de nosotros poder diagnosticar al paciente. Entonces, recuerden, el vértigo y el mareo no es lo mismo. En el vértigo giran las cosas, en el mareo no, y eso es súper importante que lo tengamos presente. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Las alteraciones del equilibrio son una queja muy común en nuestra población, llegando a constituir el 30% de las consultas en general, es decir, que es la tercera causa de consulta médica. Afecta al 50% de la población adulta mayor, la prevalencia de vértigo a lo largo de la vida es del 7.4%, 80% de estos pacientes pueden permanecer sin una etiología clara y el 88% puede tener una reincidencia. Imagínense,
Casi un 80% del paciente vestibular no tiene una causa, o sea, tiene la causa, pero el sistema de salud no está preparado para diagnosticar a estos pacientes porque es un campo muy olvidado lo que es la parte de la medicina vestibular. El 80% de las personas afectadas por algún tipo de vértigo puede presentar incapacidad laboral. De los pacientes que consultan por caídas de causa desconocida, el 40% presentan vértigo. Escuchen esto, el 10% de los adultos en edad laboral en algún momento han reportado alguna discapacidad por los mareos. Entonces, son síntomas muy comunes que nosotros como oficio nos podemos encontrar o enfrentar, pero que a veces no estamos preparados por falta de conocimiento de este campo de acción. Cuando yo planteo hablarles de rehabilitación vestibular, siempre pienso, ¿cómo hablarles de rehabilitación vestibular si nosotros como oficios muchas veces olvidamos un poco lo que es la anatomía y fisiología de este sistema? Y es súper importante entender el funcionamiento normal para entender la fisiopatología de los trastornos vestibulares y de esa manera nuestro quehacer como fisioterapeutas vestibulares. Entonces, la anatomía es el primer paso para yo comprender la fisiología. El sistema vestibular, recuerden que hace parte del trípode del equilibrio corporal humano, junto con el sistema visual y el sistema somatosensorial, se encargan del equilibrio. Yo me voy a centrar obviamente en el sistema vestibular, porque no es lo que nos compete en esta charla. El sistema vestibular es nuestro acelerómetro del cuerpo. Su función es sensar movimientos, un órgano sensorial. Y vamos a ver cómo sensa ese movimiento. Primero vamos a ver dónde está ubicado el sistema vestibular. Hace parte del oído, pero no del oído medio como muchos han pensado. El oído se divide en tres partes. El oído externo, conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, conformado por los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y en la porción petrosa de mi hueso temporal está el sistema vestibular. Es decir, que hace parte del oído interno. Ese sistema vestibular, si nosotros lo vemos en una maqueta, tiene este tamaño. Es un sistema realmente muy chiquito, pero con una función muy importante como es la de sensar el movimiento. Si yo hago un zoom a esta estructura que vemos acá, me voy a encontrar con esto, con un laberinto. Ese laberinto se va a dividir en dos. Esto es el oído interno. El laberinto anterior, que es el que alberga la cóclea, que es el órgano de la audición, y el laberinto posterior que alberga mi sistema vestibular. En rehabilitación vestibular nosotros no nos enfocamos en nada que tenga que ver con la cóclea, es decir, no tratamos problemas auditivos, sino problemas vestibulares. Ese laberinto posterior alberga a mi sistema vestibular periférico, que está conformado por tres conductos semicirculares, que son el conducto anterior, el posterior y el horizontal, y dos órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. La función de los tres conductos es sensar los movimientos de la cabeza. Y la función del utrículo y el sáculo es sensar las aceleraciones lineales. Acá volvemos a ver en nuestro laberinto. No tratamos nada que tenga que ver con la cóclea. Acá está el conducto anterior, el posterior, horizontal, utrículo y sáculo. Ese sistema vestibular, si lo viéramos en un video, en una maqueta, se vería de este tamaño. Este es el tamaño real, miren. Realmente es un sistema muy, muy chico, pero ya se van a dar cuenta la importancia que tienen para nuestro equilibrio. Ese sistema vestibular, yo les dije que era un laberinto. Está conformado por un laberinto óseo, que es el que alberga un laberinto membranoso. El laberinto óseo protege al membranoso, que es de tejido conjuntivo epitelial y que es muy importante porque en él es donde están los receptores que sensan los movimientos. Quiero que tengamos presente que los tres conductos nacen y desembocan en el utrículo, van a tener un extremo del doble del diámetro denominado ampolla. Alci, ¿por qué nos mencionas esto? Porque ahí es donde está el receptor que va a sensar el movimiento de la cabeza. Acá volvemos a ver los tres conductos y nuestra cóclea. ¿Qué pasa? Yo tengo un órgano sensorial sensando los movimientos de la cabeza, pero yo necesito un cable, un nervio que me envíe la información a nivel central para que esa información se procese y se conecte con las estructuras para permitir el equilibrio. ¿Cuál es ese nervio? El octavo par craneal, recuerda que tiene dos ramas sensoriales totalmente distintas. La rama vestibular o nervio vestibular es el que se encarga de enviar toda la información sensada por el sistema vestibular al sistema vestibular central. Acá lo vemos saliendo el nervio coclear y el vestibular salen juntos
por el conducto auditivo interno hasta el surco bulboprotuberancial, donde la información ya llega a nivel central. Cuando esa información llega a nivel central, va a llegar específicamente a 4 núcleos vestibulares: superior, medial, lateral e inferior. ¿Cuál es la función de estos núcleos vestibulares? Recibir la información, procesarla y conectarla con las demás estructuras. ¿Con cuáles estructuras? Con pares craneales. ¿Cuáles son esos pares craneales? El tercer, cuarto y sexto par craneal. Conexiones con... Perdón, es que tenían el micrófono y me estaban interrumpiendo. Conectarlo con los pares craneales, con el cerebelo, la corteza cerebral, la médula espinal y la sustancia reticular y el cuerpo estriado. Es decir, los núcleos vestibulares van a recibir la información de nivel periférico, la procesan y la conectan con las demás estructuras. Esa es la función de estos núcleos vestibulares. Y ahí hablaríamos del sistema vestibular central. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cuáles son las funciones para el equilibrio? Sabemos que... Un fin de semana tocado. ¿Me pueden apagar los micrófonos, por favor? Algunos van para viajar o algo así. Perdón, porque es que cuando me interrumpen me pierdo un poco. Entonces, el conocimiento de la fisiología de este complejo sistema lo hace fundamental para posteriormente yo poder entender la fisiopatología de cualquier trastorno del equilibrio. ¿Cuáles son las funciones del sistema vestibular para el equilibrio? Mantener el equilibrio corporal reflejo en reposo y en movimiento, controlar la postura proporcionando estabilización de la cabeza, regular la locomoción y otros movimientos, proporcionar el conocimiento de la orientación de mi cuerpo en el espacio y mantener el enfoque visual en movimiento proporcionando estabilización de las imágenes retinianas. Es decir, que es súper importante para el equilibrio de este sistema. ¿Y cómo logra esto? Gracias a sus receptores vestibulares. Los receptores están ubicados en los 3 conductos, en el utrículo y en el sáculo. En los 3 conductos, específicamente en la polla, tengo una cresta ampular y en el utrículo y sáculo tengo unas máculas otolíticas. ¿Cuál es la función de las crestas ampulares o de los conductos o de las ampollas, mejor dicho? Censar los movimientos de la cabeza, la extensión, la flexión, la rotación y las inclinaciones. ¿Y cuál es la función de las máculas otolíticas? Censar aceleraciones lineales. Por ejemplo, cuando me subo en un ascensor y ese ascensor arranca, cuando quiero agacharme a agarrar algo, esa aceleración o esa inclinación también es censada por las máculas otolíticas del utrículo y del sáculo. ¿Qué pasa? En estos receptores hay un neuroepitelio conformado por unas células de sostén, una supraestructura y unas células neuroepiteliales. Son estas células neuroepiteliales las responsables de que un estímulo mecánico se convierta en un estímulo químico y posteriormente en un estímulo eléctrico. Miren que esas células neuroepiteliales tienen en su superficie o en su ápice, tienen unas cilias, se denominan esterocilias. Y por cada 50 100 esterocilias hay una cilia que tiene un tamaño mayor, que es la que vemos acá, denominada quinocilio. Entonces, cuando yo muevo mi cabeza, ese receptor se mueve y lo que hace es que las esterocilias o se acerquen o se alejen del quinocilio. Cuando las esterocilias se acercan, despolarizan la célula, es decir, un estímulo mecánico me convierte en un estímulo químico, se abren las bombas de sodio-potasio para que se envíe una información de excitación, un estímulo eléctrico. Cuando las esterocilias se alejan del quinocilio, va a haber una hiperpolarización, es decir, se cierran las bombas de sodio-potasio y no se envía ninguna información, o mejor dicho, una información de inhibición. Entonces vean cómo un estímulo mecánico, como lo es el movimiento de la cabeza, se convierte en un estímulo químico y posteriormente en un estímulo eléctrico. Muy bien, vamos a ver entonces, esas máculas otolíticas van a censar la aceleración lineal gracias a los otolitos. Los otolitos son cristales de carbonato de calcio que están en la membrana del utrículo y del sáculo. Esos otolitos van a censar la gravedad y van a permitir que mi sistema vestibular sea un sistema tónico. Por eso el equilibrio es una acción refleja. ¿Qué va a pasar? Cuando hay una aceleración lineal, va a pasar que esos otolitos se mueven como en una fuerza de cizallamiento con la membrana y las esterocilias o se acercan o se alejan del quinocilio. Acá vemos los otolitos que van a ser muy importantes porque son los responsables del vértigo posicional paroxístico benigno. Mírenlos acá, los otolitos son hexagonales, son microscópicos, son cristales de carbonato de calcio.
¿Qué pasa con los canales semicirculares? Yo acá tengo una supraestructura que se llama cúpula. Esa cúpula cierra por completo a la ampolla y cada vez que yo muevo mi cabeza hay una endolinfa. Esa endolinfa es un líquido viscoso que va a permitir que yo mueva mi cabeza, se mueva ese líquido, la cúpula, que es esto que vemos acá, se mueve y las esterocilias o se acercan o se alejan del quinocilio. Así se activan estos conductos semicirculares. ¿Qué va a pasar entonces? Miren acá cómo se ve este video. Acá tengo ese laberinto posterior, acá estaría el laberinto óseo, por dentro tenemos el laberinto membranoso y dentro del laberinto membranoso, recuerden que dentro del laberinto membranoso está un líquido viscoso denominado endolín. Cada vez que yo muevo mi cabeza, la endolinfa se mueve activando o inhibiendo ese receptor. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo necesito que esa información que se sense se conecte con las demás estructuras. ¿Para qué? Para dar origen a los reflejos vestibulares, el reflejo vestibulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. ¿Cómo se da toda esa información? Acá lo vemos un poco más como más explicado a nivel de sistema. Acá vemos los dos sistemas vestibulares sensando la información. Esa información se envía por el nervio vestibular, miren acá. Va a llegar a los núcleos vestibulares. Acá vamos a tener unas fibras ascendentes y descendentes. Y acá tengo el cerebelo como el jefe y comandante de toda la información. Las fibras ascendentes van a llegar hasta corteza cerebral, vía vestíbulo cortical. Hay unas otras fibras ascendentes que van a tener conexión con los pares craneales, tercer, cuarto y sexto par craneal, dando origen al reflejo vestíbulo ocular. Acá vemos la información con el cerebelo, con vías aferentes y aferentes, sustancia reticular, dando origen a las vías de vestíbulo neurovegetativas, y unas fibras descendentes que van por el astro anterior de la médula espinal, dando origen al reflejo vestíbulo espinal, el reflejo que va a permitir el equilibrio en condiciones estáticas y dinámicas. Entonces, yo necesito que todo esto funcione en óptimas condiciones para tener el equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las principales conexiones de mi laberinto, de mi sistema vestibular? Con corteza a través de las vías vestíbulo-corticales, con el sistema locomotor a través de las vías vestíbulo-espinales, con el sistema visual a través de la vía vestíbulo-ocular y con el sistema neurovegetativo a través de las vías vestíbulo-neurovegetativas. Esto en condiciones normales me va a permitir que haya un equilibrio corporal. Pero ¿qué pasa? Hay algunas patologías que me pueden generar una afectación del sistema, que pueden ser de origen periférico o de origen central. ¿Cuáles son las más comunes? De origen periférico, la neuritis vestibular, la laberintitis, el vértigo posicional paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere. Y de origen central, la migraña vestibular, el accidente cerebrovascular y los tumores del sistema nervioso central. Si hay una falla en mi laberinto, ya sea de origen periférico o de origen central, la información que se conecta con sus principales conexiones explica los síntomas. Es decir, que con la vía vestíbulo cortical explica la sensación de vértigo que el paciente tiene. O sea, una información errónea con la vía vestíbulo cortical explica la sensación de vértigo. Una información errónea con la vía vestíbulo espinal explica la inestabilidad de mi paciente. Una información errónea con la vía vestíbulo neurovegetativa me explica las sensaciones de náuseas, vómitos y sudoración, y una información errónea con la vía vestíbulo ocular explica el nistagmus de mi paciente. ¿Y cómo llega un paciente a la consulta? Con vértigo, mareo, inestabilidad, náuseas, vómitos, sudoración y el nistagmus como el signo clínico característico. Por eso es súper importante que nosotros podamos entender la fisiología para entender qué le pasa a mi paciente y de esa manera saber cómo accionar, cómo tratar a mi paciente a través de rehabilitación vestibular. Yo les voy a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno, más conocido como BPPV, porque de los pacientes que consultan con síntomas vestibulares, el 59% lo presentan, es decir, la mitad de los pacientes vestibulares presentan un posible BPPV. ¿Y qué es un BPPV? Un BPPV es un síndrome vestibular episódico en el cual los otolitos que tienen que estar en el utrículo se desprenden. Y cuando se desprenden, van a entrar ¿dónde? En los conductos semicirculares. Esto que me va a generar un vértigo de poca duración y posicional. Los otolitos tienen que estar en el utrículo, se desprenden y entran ¿en dónde? En el canal. Entonces, cada vez que la persona se mueve, ese cristal de carbonato de calcio se moviliza
me va a aumentar una presión del líquido y me va a generar un estímulo erróneo. Dicen, miren las estadísticas del BPPB. De las personas que consultan por vértigo, me equivoqué, no eran 59, sino 49%, la mitad de los pacientes van a tener un BPPB. El 86% de esos pacientes interrumpen las actividades de la vida diaria, es un montón. Es benigno, vértigo posicional paroxístico benigno, pero eso no quiere decir que no impacte en la calidad de vida de las personas. Tiene cura, pero impacta en la calidad de vida. Dice, el 65% de los pacientes se someten a pruebas diagnósticas innecesarias. ¿Por qué? Porque el paciente llega a la consulta médica y el personal de salud no está preparado, y yo sé que el fisioterapeuta tampoco, porque es que esto en la universidad nosotros no nos lo dan. Me atrevo a decir que en la mayoría de las universidades. Entonces, nosotros no sabemos cómo abordar a estos pacientes y con una prueba podemos solucionar, podemos diagnosticar y con una maniobra solucionar el síntoma. Dice, los adultos mayores tienen mayor incidencia de caídas, depresión y deterioro de las actividades de la vida diaria por un PPPB. De los pacientes con trauma craneoencefálico, por accidente, por ejemplo, afecta aproximadamente el 40% de un paciente con TEC. O sea, hay mucha probabilidad de desencadenar un BPPB luego de un TEC. Y escuchen la estadística que más me llama la atención. El Ya, 10% de la población adulta mayor va a voy a darle presentar un vértigo que en tienen algún momento de su vida. Por favor, apagamos los micrófonos. Gracias. Entonces, es más común lo que nosotros nos imaginamos. O sea, que a nuestra consulta como oficios, en algún momento nos va a llegar un paciente con vértigo posicional paroxístico benigno y qué bueno que estemos preparados para diagnosticar y, ¿por qué no?, también tratar al paciente. Vamos a ver entonces qué siente un paciente con BPPB. Cuéntanos cuántos años tienes. Bueno, hola, soy Ale, tengo 43 años y vine a ver a Cira porque andaba con vértigos. ¿Cómo eran esos vértigos? Cuéntanos. Bueno, las primeras veces me pasó en distintas posiciones, acostándome o levantándome de la cama o al agacharme, y una vez me pasó caminando al girar la cabeza para ver a alguien que estaba atrás mío. Después empecé a sentir que me pasaba cuando estaba acostada y giraba para la derecha, y bastante violento el vértigo que tenía en ese momento. Tenía que cerrar los ojos por unos segundos hasta que pasara. ¿Cuánto duraba la sensación de giro de las cosas? Y más o menos 20, 30 segundos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ah, no, perdón. Cuéntanos, Ale, ¿tuviste algún otro síntoma? ¿Inestabilidad, náuseas o algo? A veces quedaba con un poco de náuseas después del episodio ese de vértigo. Otras veces por ahí un poco de desenfoque de la vista cuando estaba trabajando. Y una sensación de mareo, así como de estar en el aire. Eso, una sensación así, extraña. Muchas gracias, Ale. De nada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tiene el paciente? Tiene vértigo, sensación de que las cosas duran. Ese vértigo es de pocos segundos de duración, solo se desencadena por ciertas posiciones o movimientos de la cabeza, puede estar acompañada de náuseas, vómitos y sudoración, y la inestabilidad secundaria al vértigo. Todos los pacientes, independientemente de donde se vayan los otolitos, ya sea en el conducto anterior, el posterior o el horizontal, van a presentar el mismo síntoma. La clave va a estar en el signo clínico que tienen estos pacientes, que es el nistagmus. Cuéntanos. Muy bien, entonces, hablemos un poco de epidemiología. El paciente con BPPB puede darle a cualquier persona, pero es más común entre la quinta y sexta década de vida. A mayor edad, mayor probabilidad de presentar un BPPB. La prevalencia es de 2 mujeres por un hombre, es más común en nosotros las mujeres por todos los cambios hormonales que tenemos posmenopausia. Y se indica que el conducto que más se afecta es el conducto posterior por su posición anatómica, más o menos un 80% de los casos. Etiología del BPPB. ¿En qué paciente se puede presentar un BPPB? Ya sabemos que los responsables de esto son los otolitos u otoconias. Mírenlos acá cómo se ven de bonitos, hexagonales, están en su membrana otolítica en el utrículo. En el caso de BPPB tienen que estar siempre en el utrículo estos otolitos. Mírenlo acá. ¿Y qué pasa cuando esos otolitos se salen? Causan el síntoma. ¿Pero por qué se salen? En un 58% de los casos no se sabe por qué y lo denominamos BPPB idiopático primario. En este estudio de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, el 83% de los pacientes no tienen una etiología clara, es decir, muchas veces no sabemos el por qué, pero hay ciertos factores de riesgo que predisponen a las personas. Ser mujer, osteopenia, osteoporosis, déficit de vitamina D, colesterol alto también pueden ser factores que predisponen a un paciente de presentar BPPB. Ser mujer es un factor importante para desencadenar un BPPB.
Y el resto lo haríamos de un BPPV secundario. ¿Secundario a qué? A un trauma craneoencefálico, a una afección del oído, una cirugía en el oído que secundariamente hace que los otolitos se desprendan. ¿Qué va a pasar con la fisiopatología del BPPV? Pueden pasar dos cosas. Que los otolitos queden flotando libremente en el conducto, a esto lo denominamos conductolitiasis o canalitiasis, o que se adhieran a la cúpula, denominado cupulolitiasis. Vamos a entender en un minuto qué pasa en una conductolitiasis. Este video es tomado de YouTube. ¿Qué tenemos acá? Mi sistema vestibular, acá los otolitos, que recuerden tienen que estar en la membrana otolítica, en este caso del utrículo. Esos otolitos tienen que estar bien pegaditos, pero ya sabemos que hay muchos factores que predisponen, o puede ser secundario, por ejemplo, un golpe, se salen de su lugar. Cuando se salen y la persona se acuesta, ¿dónde van a entrar? Al conducto semicircular. Al entrar al conducto semicircular, cada vez que la persona mueva la cabeza, va a aumentar la presión de este líquido endolinfático. Entonces, cuando la persona se acuesta, por ejemplo, los otolitos se desplazan, el receptor se activa e envía información de excitación. Por favor, apaguemos los micrófonos. Gracias. Entonces, ¿esto qué me va a causar? Que cada vez que la persona mueva la cabeza, se despolariza y miren que por el nervio vestibular se envía la información errónea de movimiento. Entonces, el paciente ¿qué va a sentir? La sensación de que las cosas giran. ¿Por qué es posicional? Porque es cada vez que los otolitos se mueven por la posición y solamente va a durar segundos. ¿Qué pasa en una cupulolitiasis? Los otolitos, que tienen que estar en el utrículo, se desprenden, pero en este caso no se quedan flotando libremente en la endolinfa. Lo que va a pasar en estos pacientes es que se van a pegar en la cúpula, en el receptor, aumentando su peso. A eso nosotros lo denominamos cupulolitiasis. Independientemente si tengo una conductolitiasis o una cupulolitiasis, va a haber una información errónea por una deflexión errónea de la cúpula. ¿Eso qué me va a causar? Que haya vértigo, que sea de pocos segundos de duración y posicional, y va a haber una afectación del reflejo vestibulocular. Entonces, estos pacientes, además de tener el vértigo, van a presentar el nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Es un movimiento involuntario del ojo. ¿Y eso de qué va a depender? Del conducto a donde vayan estos otolitos, porque cada conducto tiene una comunicación con los músculos extraoculares. El conducto anterior y posterior tiene comunicación con el recto superior, recto inferior y con los oblicuos. Por ende, una afectación de este conducto, el anterior y el posterior, el nistagmus será vertical por la contracción involuntaria de los músculos y van a tener un componente torsional. ¿Qué pasa con el conducto horizontal? Tiene comunicación con recto interno y recto externo. Entonces, una información errónea de este conducto, porque están los otolitos, va a haber una contracción de esa musculatura, entonces el nistagmus será horizontal. Y esa es la clave del diagnóstico, porque yo como terapeuta tengo que saber dónde migraron los otolitos, ¿para qué? Para volverlos a su lugar. Entonces, recordemos que el nistagmus es un signo clínico característico en el cual hay un movimiento ocular involuntario rápido, rítmico, con al menos una fase rápida y una fase lenta. El nistagmus en el BPPV es característico, ¿por qué? Porque ese nistagmus es posicional. Tiene una latencia, es transitorio, una fatigabilidad, es paroxístico y tiene una dirección. ¿Qué es la latencia? El tiempo que hay entre que acuesto al paciente y ese ojo se mueve. Es transitorio porque en algún momento ese ojo va a dejar de moverse. Se va a fatigar si lo repito muchas veces. Paroxístico porque el nistagmus va a crecer y decrecer y va a tener una dirección que va a ser vertical o horizontal. En este caso era vertical. Veamos este nistagmus. Acá yo acuesto a la paciente, tengo una latencia, ahí se desencadena el nistagmus, en este caso la dirección es vertical y superior, tiene un componente superior y torsional a la derecha, tiene una latencia de 1 o 2 segundos y una duración total más o menos de 20 segundos. ¿Qué me indica esto? Que el conducto afectado es el posterior, el conducto posterior, el nistagmus es vertical superior, el conducto anterior es vertical inferior y el conducto horizontal, el nistagmus es horizontal. Entonces, si en esta paciente tengo un nistagmus vertical superior y el componente torsional es a la derecha, el conducto afectado es el posterior y el oído comprometido es el oído derecho. Y eso es súper importante a la hora de reposicionar a un paciente.
Entonces, el BPP de la paciente es del conducto posterior derecho por una conductolitiasis, o sea que los otoritos quedaron flotando libremente. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico de estos pacientes? Para yo diagnosticar a un paciente con BPPV, tengo que colocar ese conducto en una posición muy específica contra la gravedad. ¿Para qué? Para que los otoritos puedan desplazarse. Y si los otoritos se desplazan, me van a generar el síntoma y el signo, que es lo que yo busco como terapeuta. Tenemos para cada conducto las pruebas más utilizadas son, para el conducto posterior, Disholpay y Simon. Para el conducto anterior, la prueba de hiperextensión cefálica. Y para el conducto horizontal tengo la prueba de Roll Test. Todas estas pruebas que yo les estoy mencionando están basadas en la última guía clínica internacional. Vamos a ver un poco cómo se hacen estas pruebas. La prueba de Disholpay es la prueba gold estándar del diagnóstico del conducto posterior. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a rotar 45 grados la rotación cefálica. ¿Para qué? Para colocar ese conducto en una posición vertical, como axial, si es que el conducto posterior no está vertical de todo. Con respecto al plano sagital está a 45 grados, entonces yo tengo que girar la cabeza del paciente al lado de evaluar para que ese conducto se verticalice. Es así la posición. Entonces yo giro, se verticaliza y acuesto al paciente. ¿Por qué? Mi objetivo es que esos otolitos se muevan para determinar si se salieron, a dónde se fueron. Entonces, el paciente está sentado con las piernas extendidas. Yo voy a rotar la cabeza a 45 grados y posteriormente acuesto al paciente. El paciente va a quedar con una extensión de 15 a 20 grados y la rotación de 45 grados. En este caso, estoy evaluando el conducto posterior del oído derecho. Ahí abro el ojo al paciente, le pido que me mire la nariz y si la prueba es positiva, voy a ver un nistagmus, que en este caso sería vertical superior con un componente torsional hacia la derecha. La prueba finaliza cuando yo levanto al paciente. ¿Listo? Si la prueba es positiva, entonces este sería el nistagmus que veríamos, que sería un nistagmus vertical superior. Miren que la fase rápida va hacia arriba con un componente torsional al lado derecho de la paciente. Siempre se va a describir la fase rápida de ese nistagmus. Muy bien, entonces para el conducto posterior tenemos Disholpay o Semon. Yo les acabo de mostrar Disholpay porque es la más utilizada. Para el conducto horizontal tenemos la prueba de Roll Test, también conocida con el nombre de Pagnini-McClure o de rotación cefálica. Mi paciente está en decúbito supino, voy a hacer una flexión de 30 grados y el objetivo es que el conducto horizontal está, si lo vemos en la maqueta, está a 30 grados del plano horizontal. Entonces debo flexionar el cuello 30 grados para verticalizar y poder mover los otolitos de ese conducto. Entonces lo que voy a hacer es una flexión de 30 grados y rotación de 90 grados. Esa rotación de 90 grados, siempre abriendo el ojo al paciente, porque yo tengo que ver si es positiva, va a haber un nistagmus. En esta posición me voy a quedar un minuto y luego, si es positivo, espero que pase el nistagmus, si es negativo, igual espero un minuto, paso por la posición inicial y luego voy a hacer una rotación de 90 grados hacia el otro oído. Siempre hay que pasar por el medio, ¿ok? Si esta prueba de Roll Test es positiva, el nistagmus que voy a encontrar, ¿cómo va a ser? Un nistagmus horizontal. Acá vemos un nistagmus horizontal, que en este caso va hacia el oído derecho, hacia el piso, porque la paciente tiene la cabeza rotada a la derecha. Se denominaría geotrópico. Y acá vemos un nistagmus que va hacia el oído derecho, la paciente está acostada sobre su lado izquierdo, o sea que iría hacia el techo, denominado nistagmus apogeotrópico. El tratamiento va a depender del nistagmus. Entonces yo por eso tengo que describir todo lo que veo en cada prueba posicional. Muy bien, maniobras terapéuticas. Muchas veces he escuchado hablar del tratamiento de estos pacientes. Muchos pacientes han llegado a mí porque han ido a múltiples médicos, han ido a fisioterapeutas, a veces a fonoaudiólogos y les han hecho tratamientos convencionales. El médico le manda su medicación, el fisio ha hecho terapia de cervical. ¿Por qué? Porque lo derivan como una cervicalgia, porque el síntoma se genera por el movimiento de la cabeza. Entonces ese es el error, cuando realmente el problema está en el oído interno. Entonces he escuchado a muchos pacientes y muchos colegas decir, ¿por qué no medican a estos pacientes? La medicación va a ayudar a disminuir el síntoma, obvio, son supresor vestibular,
pero hasta la fecha no se ha descrito ningún medicamento que resuelva el síntoma. ¿Por qué? Porque es una afección mecánica. Mecánicamente los otolitos tienen que volver a su lugar a través de maniobras. Entonces, no hay medicación ni tratamiento convencional de fisioterapia que haga que los otolitos vuelvan a su lugar, ni termoterapia, ni electroanalgesia, ni terapia manual. Lo que debemos trabajar es en el oído interno. Entonces, estas maniobras terapéuticas que yo les voy a mencionar son las que se basan en la última guía clínica internacional. Hay muchas maniobras, pero estas son las que se mencionan en la guía. Para el conducto posterior tenemos la maniobra de Epley y Semon y los ejercicios de Brandarov. Para el conducto horizontal tenemos, si es un nistagmus geotrópico, la maniobra de Lemper y Buffoni. Para el nistagmus apogeotrópico tengo la maniobra de Appiani o Suma y Maya. Y para el conducto anterior tengo la maniobra de Jacobino. Yo les quiero mostrar en esta charla la maniobra de Semon. Epley es la maniobra que siempre van a encontrar en YouTube, que es o sea, es fácil de hacer, tiene muy buena efectividad, lo mismo que Semon, ambas tienen la misma efectividad, 80% de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que de 6 pacientes que consulten, 5 pacientes pueden resolver el síntoma con una sola maniobra. Así es, en una sola sesión, resolver un síntoma que la verdad que impacta mucho en la calidad de vida. Quiero que veamos el caso de esta paciente. Bueno, los vértigos, cuando me acuesto así que me tiro en la cama, me da un poquito de vértigo. Cuando estoy acostada y giro la cabeza para el derecho no es de vez en cuando, pero cuando giro la cabeza para el izquierdo, ahí me da el vértigo. Y enseguida pasa. Cuando me incorporo y me siento en la cama para levantarme, ahí me da mucha inestabilidad. Espero un ratito, pero a veces, si lo hago apurada, me voy contra el placar, contra una pared. Y como ahora, más o menos hace un tiempo, me voy agarrando y voy llegando. Nuestra paciente tiene vértigo, es posicional, cuando se acuesta más sobre su lado izquierdo, dura segundos y además presenta inestabilidad. Esta paciente llega en la consulta derivada, porque otro colega pudo identificar que no era un problema cervical, sino vestibular, entonces se la deriva conmigo. Yo le hice una prueba posicional, le hice Dys-Holpay y me encontré con este nistagmus. El nistagmus tiene una latencia, es un nistagmus vertical con un componente superior y torsional a la izquierda. O sea que tengo comprometido el conducto posterior y el oído izquierdo por una canalitiasis. La canalitiasis o conductolitiasis hay latencia, el nistagmus es paroxístico y dura menos de un minuto. Entonces, esa paciente tiene un BPPV del conducto posterior izquierdo por una conductolitiasis. Yo tenía dos opciones, elegir Semon o elegir la maniobra de Epley. Cualquiera de las dos podía utilizar con esta paciente. Acá yo les traje el video de la maniobra de Semon con la maqueta para que vean que no hay medicación que sirva, sino una maniobra terapéutica para que los otolitos vuelvan a su lugar. Vuelvo y repito, puedo hacer Epley o Semon. Yo les traje en este caso Semon. Con la maqueta les estoy mostrando el oído derecho. El de la paciente era el oído izquierdo. Entonces vamos a ver cómo se hace esa maniobra de Semon. Acá lo vemos, lo que vamos a hacer es esto. Voy a rotarle la cabeza al paciente 45 grados hacia el lado contrario. En este caso sería hacia su lado izquierdo. Porque posteriormente voy a acostar a la paciente y voy a quedar en 15 a 20 grados de extensión sobre el oído que voy a tratar. En este caso de este video es el derecho. Miren cómo los otolitos se desplazan. Acá estoy en esta posición. Ya estaría en la posición número 2. En esta posición me quedo de 2 a 4 minutos. ¿Para qué? Para que los otolitos se desplacen completamente hacia donde tienen que estar, para luego volverlos a su lugar. Una vez pasa ese tiempo, yo tengo que hacer un movimiento rápido y brusco con la paciente para que termine en esta posición. Son 180 grados. Les digo a la paciente que me acompañe, yo siempre sosteniendo al paciente acá porque les estoy mostrando con la maqueta. Y miren que los otolitos se desplazan. Siguen desplazándose. Mi objetivo es que de acá vuelvan donde tienen que estar, que es en el utrículo. Entonces ahí se siguen desplazando los otolitos. En esta posición me quedo 4 minutos a reloj. Y posteriormente la paciente debe sentarse.
Cuando el paciente se siente, que siempre tenga el mentón en el pecho, eso es súper importante. Una vez pasan los 4 minutos, ahora sí me dispongo a sentar a la paciente y ahí miren que los otolitos llegan a su lugar, que ¿dónde tienen que estar? En el utrículo. Esta es la maniobra, esta es la paciente una semana después, una sola maniobra. Escuchen lo que dice. Bueno, ahora estoy muy bien, no tuve más vértigos. Lo único que me quedó es como un poquito de estabilidad, que al principio más y ahora ya no es tanto, ahora estoy más estable. Entonces, la paciente con una sola sesión, con una sola maniobra, resolvió la sintomatología. Pero ¿cómo logramos eso? Por el diagnóstico que le hicimos a la paciente a través de una prueba posicional desencadenando un nistagmus. Y ahí yo ya decido ese tratamiento eficaz en la paciente. Esta paciente quedó con un poco de inestabilidad luego de las maniobras. ¿Yo ahí qué hago? Ejercicios de rehabilitación post-maniobra para adaptar el reflejo vestibulocular, para trabajar el equilibrio estático, equilibrio dinámico y habituar en caso de ser necesario. Entonces, ¿qué es la rehabilitación vestibular? Es este campo que a nosotros nos permite tratar a los pacientes o con maniobras o con ejercicios o con ambas, con un objetivo, resolver su síntoma, vértigo, mareo de inestabilidad causada por una afección del sistema vestibular, que en el caso de esta paciente era una afección de origen periférico. El BPPV es la afección de origen periférica más común a nivel mundial. Entonces, la importancia de reconocer anatomía, la importancia de reconocer la fisiología para entender lo que le pasa a mi paciente y ahí yo determinar en mi actuar como fisioterapeuta vestibular. Todo esto que yo les acabo de mencionar está basado en las últimas guías clínicas internacionales. Es súper importante que tengamos esto presente. La rehabilitación vestibular está basada en evidencia científica, con estudios de la APTA, que hay una evidencia de que la rehabilitación es mucho mejor que de cualquier tipo de tratamiento en una hipofunción vestibular, que es otro tipo de tratamiento que hacemos a los pacientes. Y acá están las dos guías clínicas internacionales más usadas en los pacientes con BPPV. Entonces, mi invitación hoy es que primero conozcamos este campo de acción, porque sé que es muy desconocido para los fisioterapeutas de Latinoamérica. A mí me pasó hace muchos años. Sé que sigue pasando porque la formación no está en el pregrado como tal, nos menciona muy por encima todo lo que es la rehabilitación vestibular. Posgrados hay poco o nada. Yo tuve que venir acá a Argentina para poder formarme. Sé que en países como Ecuador, en Colombia, en México, no está el campo de acción ningún como posgrado. Sé que está acá en Argentina, en Chile y Brasil. Entonces mi invitación es a que conozcamos de este campo que la verdad que es una herramienta que nos ayuda un montón a resolver los síntomas del paciente vestibular y que lo interesante de todo esto es que la evidencia científica nos respalda a nosotros como oficios para poder ayudar a estos pacientes. Porque quise compartirles el caso porque quise hablarles del BPPV, porque es lo más común que nosotros recibimos en nuestra consulta como fisioterapeutas vestibulares. Así que es un campo, la verdad, que muy apasionante, con grandes resultados. Y bueno, la idea es esto, que podamos seguir formándonos en estos campos de acción. Así que bueno, les invito, ya que me hicieron esta invitación, dejé una media beca para mi programa online. Yo tengo un programa online que me dedico a entrenar a colegas en este campo de acción con una duración de 4 meses. También quiero hacerles este regalo, que es mi sesión formativa online gratuita. 3 claves para identificar y diagnosticar un BPP en menos de 10 minutos. Los invito a que conozcan a través de este código QR, que lo puedan escanear, saquen una fotito para que puedan ver la clase. Es súper interesante porque ya la tienen grabada y no quería dejar de darles un detalle por esta gran invitación que me hicieron, por ustedes haber participado pues de este primer seminario. También en mi página web www.alcirarangel.com pueden encontrar mucha información de valor de esto de la rehabilitación vestibular. Y nada, darles las gracias por estar presente. Acá les dejo todos mis contactos. Por cualquier duda estoy a su disposición. Acá está mi email arfisiovestibular@gmail.com. En Instagram me pueden encontrar como alcira.fisiovestibular, que comparto mucha información de todo lo que tiene que ver con el campo de acción. Y bueno, también en Facebook estoy alcira.fisiovestibular. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar presente. Acá les dejo nuevamente el QR para que puedan descargarse la clase
Y bueno, tenemos unos minutitos para alguna duda o pregunta que tengan. Acá estoy a su disposición. Muchas gracias por estar presentes en esta ponencia. Bueno, entonces estoy por acá a su disposición por si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, acá ya veo que hay algunas dudas. Vamos por el chat. Dice Melanie, buenas noches. De las causas secundarias era un trauma craneoencefálico que desprendían los otolitos. Un golpe en la cabeza, por ejemplo, en un adulto mayor que cae de su altura, ¿es posible también? Sí, Melanie, es posible. Me he encontrado con muchos casos de los adultos mayores que por la edad ya presentan inestabilidad y esto hace que al caerse el golpe en la cabeza pueda ser desprendimiento de otolitos. ¿Y por qué pasa esto? Sabemos que con la edad los sistemas se van deteriorando y el sistema vestibular es uno de ellos. Los otolitos se van a empezar a desmineralizar. Háganse de cuenta que los otolitos son huesos diminutos. Entonces, un adulto mayor es más propenso a que los otolitos se salgan por la edad. Y si yo le sumo una caída desde su propia altura, puede ser un desencadenante de un BPPV. Me ha pasado. Así que tu respuesta, Melanie, es que esto puede pasar. Muy bien, acá estoy. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Natalia, muchas gracias por estar presente. El vértigo, dice Carla, puede estar acompañada de cefaleas y la respuesta es sí. Hay algo que nosotros denominamos en la medicina vestibular la migraña vestibular. Son pacientes que presentan dolores de cabeza y además presentan vértigo. Estos diagnósticos, lo ideal es que lo haga un neurólogo. ¿Por qué? Porque es un paciente que presenta migraña y además síntomas vestibulares. Entonces, cuando un paciente con migraña presenta lo que son vértigos, que pueden ser incluso hasta posicionales, los desencadenantes generalmente son por la luz, los ruidos, y a eso nosotros lo denominamos migraña vestibular. En estos pacientes no hay que hacer maniobras porque la causa no son los otolitos, son otras las causas. No tratamos el vértigo, lo que tratamos es el síntoma residual, que en este caso, muy comúnmente en un migrañoso vestibular está el mareo y la inestabilidad. Dice en un caso, dice, buenas noches. A ver, espérense que yo quiero saludar. Aquí, que no. Dice Ariel, buenas noches. En caso de sospecha de BPP en un adulto mayor de edad avanzada, el cual no tiene ROM cervical necesario, ¿se puede modificar la maniobra? Y la respuesta es así, Ariel. Discolpe es la más utilizada, pero Semon, la prueba de Semon, es una prueba que se utiliza mucho en adulto mayor con rasgos de movilidad articular disminuidos. Entonces, por las dudas, anoten por ahí, la prueba de Semon se utiliza mucho en adulto mayor por esto y se puede modificar. Muchas veces lo que yo hago es acostar al paciente en la camilla y le pongo una almohada acá en la parte como de los omóplatos para generar esa extensión mínima, pero que se puede generar para hacer la prueba de disculpa en caso de que la pueda hacer. Entonces, ahí se puede modificar y si no, la más utilizada en este caso sería la prueba de Simon. En un paciente con nistagmus horizontal por secuela de ACV, ¿cómo sería el abordaje? Cuando el vértigo o el nistagmus es post-ACV, podemos descartar que no haya un BPPV porque a veces puede tener un BPPV, pero si ya descartamos un BPPV y sigue con el nistagmus y el vértigo, nuestro abordaje no es tratar el vértigo ni el nistagmus. Nuestro abordaje es tratar el síntoma residual, el mareo y la inestabilidad. Ya no sería con maniobras, sino con ejercicios. Adaptación del BOR, sustitución y habituación, o sea, trabajar toda la parte de todo lo que tiene que ver con el reflejo vestíbulo ocular y el equilibrio estático y dinámico. Ahí no tratamos no tratamos el vértigo ni mucho menos el nistagmus porque la causa fue la ACV. Dice María Álvarez, ¿el BPPV tiene como sintomatología acúfenos? Y la respuesta es no. En el BPPV, recuerden que el compromiso se dio fue en el laberinto posterior, no en el laberinto anterior. Entonces, si yo tengo un BPPV primario, o sea que la causa del vértigo del paciente solo es por desprendimiento de otolitos, o sea, por BPPV, no tendría que tener ningún compromiso auditivo, porque no hay ninguna relación. Ah, sí, pero yo puedo tener un paciente con un Meniere y tener un BPPV y la respuesta es sí, pero el acúfeno es por el Meniere, no por el BPPV. Entonces, un BPPV primario no debe tener síntomas cocleares porque no se compromete la cóclea.
solamente hay compromiso del laberinto posterior. Dice Osvaldo, ¿cómo contribuye la prueba del Head Impulse Test diagnóstico diferencial de patologías vestibulares? Es súper importante, Osvaldo, esta pregunta. Es muy importante aprender el test de impulso cefálico. ¿Por qué? El test de impulso cefálico a mí me permite saber si mi paciente tiene una hipofunción vestibular. Las hipofunciones vestibulares generalmente se dan postneuritis, postlaberintitis, postmenier. Entonces, el diagnóstico diferencial me permite saber si el vértigo o el síntoma de mi paciente de mareo o inestabilidad es de origen periférico. Yo puedo tener una prueba de impulso test positiva y no tener BPPV, porque son dos cosas totalmente distintas. El test de impulso cefálico me permite determinar una hipofunción o una falla vestibular. Las maniobras para BPPV son totalmente distintas, entonces contribuye mucho al diagnóstico diferencial. Como rehabilitadores, en una valoración siempre hacemos todo. El test de impulso cefálico, el test de agitación cefálica, las pruebas para BPPV, porque nosotros debemos determinar la causa del síntoma y de esa manera atacarlo. Cuando una prueba de impulso cefálico es positiva, es porque posiblemente hay una falla o una hipofunción vestibular. Entonces, mi abordaje no va desde las maniobras, sino que va desde ejercicios de rehabilitación. ¿Para qué? Para trabajar el reflejo vestibulocular y también para trabajar el equilibrio estático y dinámico. O sea que, Osvaldo, tu pregunta es muy importante porque acuérdense que el diagnóstico diferencial o un diagnóstico certero me permite abordar correctamente a mi paciente. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta?